Buenas noches, bienvenidos al estudio bíblico, gracias por estar aquí y estamos conectando también YouTube. Ahí está. Buenas noches para aquellas personas que ven en vivo en YouTube y buenas noches para aquellos que ven también en vivo en Facebook y muy buenas noches para todos los que están presentes, gracias por estar aquí. Ok. Como es costumbre, vamos a voltear las cámaras para que los que no están presentes puedan ver a los que sí están presentes. Hola. Y ustedes no pueden ver a los que están ausentes porque eso es imposible. El día 26 de septiembre va a haber un evento aquí en la iglesia. Es un evento especial, van a invitar a unos músicos de hace muchos años atrás que tocan jazz para aquellas personas que les encanta eso. Y entonces por cuestiones de circulación, mucho tráfico, porque se espera mucha gente, nos pidieron que canceláramos las clases, ¿ok? Ese día. Así que no hay clase en español el día 26 de septiembre, que es un viernes. También, bueno, siempre son los viernes porque son los días que tenemos las clases. Pero también había otro día que les había anunciado, creo que se los anuncié en la clase pasada, y por ahí me dijeron que fue el 3 de octubre, ¿correcto? Día 3. Bueno, ahí están los apuntadores, se les agradece porque si dependen de mí estamos en problemas. Pero yo les recomiendo siempre, antes de que vengan, por consideración, llamen por teléfono a la iglesia. Teléfono 323-724-6484 y ustedes pregunten, ¿hay clase bíblica en español esta noche? Si ustedes llaman con tiempo de anticipación, pónganse que a las 2, 3, 4 de la tarde, se les va a hacer más fácil, no va a ser que después se aparezcan por aquí y digan, ah, caramba, no lo puedo creer, después de que me gasté $2 en gasolina, me llegué a la iglesia y no había nadie. Y tanto calor, claro. Bueno, 323-724-6484, el teléfono de la iglesia El Arca de Montebello, también conocida como Calvary Chapel Montebello. Bueno, mis queridos amigos, compatriotas, vecinos y feligreses, pero principalmente hermanos y hermanas en Cristo. Vamos a darle a Dios gracias por la bendición tan grande que nos ha dado de tener vida el día de hoy y que vaya delante de nosotros preparando nuestros corazones para poder recibir su palabra. Amén. Padre Santo, Señor, venimos a tu presencia en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por tu amor y misericordia. Señor, perdónanos por favor de todos nuestros pecados, límpianos, Señor, de toda maldad. Te pedimos, Señor, que sea por medio del Espíritu Santo que vengamos al conocimiento de tu palabra y que este conocimiento sirva para acercarnos más a ti, con amor al resto de las personas y a vivir una vida santa que a ti te agrade. También te pedimos por todas aquellas personas que están viendo el día de hoy el estudio o que lo van a ver en el futuro, que estén sufriendo, Señor, que están pasando por momentos difíciles. Bendícelos, te lo ruego, acompáñales, dale fuerza, así como a nuestro amigo Beto en México y hay tantos otros, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Estamos en el capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a comenzar la lectura con el verso 15. Son 60 versos que vamos a ver. Bueno, 61 si contamos el verso 15 del capítulo anterior. Y en los primeros 49 versos, diría yo, es una historia. 49, 50 versos. Es Esteban dándonos a conocer la historia del pueblo de Israel. Por supuesto, no nos la está contando a nosotros, se la está contando al sumo sacerdote de la época, junto con todas aquellas personas que estaban ahí frente a él. Aquellas personas que, viendo que era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, y que no podían de ninguna manera destruir su testimonio, básicamente se confabulan en contra de él. Consiguen unas cuantas personas mentirositas para que levanten calumnias en su contra y poder hacerle un juicio. Y de esta manera el juicio comienza. Pero acuérdense que ya el juicio había comenzado en el corazón de los acusadores. Porque en el corazón de los acusadores, Esteban básicamente ya estaba muerto. Lo que quedaba simplemente era la ejecución. Ellos ya habían determinado que querían acabar con Esteban. Bueno. Comenzamos entonces con el verso 15 del capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Dice, todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Este consejo se conoce como el Sanedrín.
Es la cúpula de gobernantes del pueblo de Israel. Y aun cuando ellos estaban siendo dominados aún por el Imperio Romano, ellos tenían libertad dada por el gobierno romano para tener sus propias autoridades. Los romanos creo que eran muy inteligentes en ese sentido. Ellos sometían un pueblo, pero luego de someterlo y obligarlos a que viviesen bajo ley romana, les daban también libertad, ciertas libertades, para que tuviesen sus propias leyes internas. Vamos a decir como tenemos el estado de California, ¿verdad? Y el estado está dividido en distritos. Tenemos un gobierno que es ejecutado por nuestro gobernador aquí en el estado de California, y no emitimos opiniones con respecto a eso. Pero también tenemos otros gobiernos más pequeños, distritales o de la ciudad. Y cada uno de ellos tiene a alguien que establece cómo se va a gobernar esos pequeños distritos o esas ciudades. Pero tienen por encima de ellos un gobernador, que es el que más manda. Bueno, así también era en esta época. Quien más mandaba era el César. Y Israel está siendo sometida por los romanos, pero tenían todavía ellos cierta autonomía. No por completo. Digamos, el derecho a quitarle la vida a un hombre de parte del gobierno del Sanedrín ya se lo habían quitado. De hecho, para el momento en que nace Jesucristo, creo que poco tiempo después, ya ellos habían perdido el derecho de llevar la pena capital, o sea, la pena de muerte. Podían castigar, golpear y hacer una cantidad de cosas, pero no podían matar. Por eso ustedes se dan cuenta que cuando arrestan a Jesucristo los judíos y que quieren matarlo, ¿qué es lo que hacen? Se lo llevan al gobierno romano, se lo entregan a Poncio Pilato, que es el procurador o gobernador de Judea, y le dicen, aquí tenemos a este hombre que ha estado hablando mal contra el templo y contra nuestra fe, pero principalmente dice que no paguemos impuestos, cosa que Poncio Pilato sabía que era mentira. Y él dice, bueno, ustedes atiendan a este hombre como ustedes quieran, hagan lo que ustedes quieran hacer. Y dice, no, pero es que no podemos matarlo. ¿Qué es lo que querían hacer ellos? Querían matarlo, querían de hecho apedrearlo, pero no podían por ley. Entonces tienen que entregarse a los romanos para luego ser ejecutados por crucifixión. Cosa que es perfecta, porque todo, si ustedes se dan cuenta, todo cae dentro del plan divino del Señor, porque Él había establecido desde muchísimo antes, desde inclusive cuando los días de David, que escribe el Salmo 22, está hablando de cómo Jesucristo va a ser crucificado. ¿Cierto? Entonces habla, ¿cómo se llama? Isaías 53 y el Salmo 22 habla de la muerte del Mesías, porque ya Dios había establecido cómo habría de morir nuestro Señor. Bueno, les digo solamente todo eso para que se den cuenta en dónde estamos, qué es lo que está pasando. Ven en este señor Esteban el rostro que parecía como el rostro de un ángel. Yo honestamente creo que implica un rostro que tiene paz, tranquilidad. Y ahora él se va a defender de las acusaciones. Ustedes se acuerdan, creo que está en Mateo 10, pero no estoy seguro. No lo vamos a buscar. Ustedes lo pueden buscar de acuerdo a su tiempo. Pero Jesucristo le va a decir a los discípulos, cuando ustedes sean arrestados y tengan que compadecer ante las autoridades, no preparen un discurso para poder defenderse, porque el Espíritu Santo va a hablar por medio de ustedes. ¿Ok? ¡Qué maravilla! Sabiendo que aquí el Espíritu Santo es quien está hablando. Cuando ustedes lean esto, ustedes se cuentan, dígale al Señor, gracias Señor, porque el Espíritu Santo es quien habla aquí. Y entonces comenzamos con el verso 1 del primer capítulo 7. Dice, ¿son ciertas estas acusaciones? Le preguntó el sumo sacerdote. Él contestó, hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Eso se encuentra en el capítulo 12 del libro de Génesis. No nos vamos a ir para allá, pero es para que ustedes tengan una referencia. Ahí es donde nuestro Dios le dice a este Abraham que él va a bendecir a todo aquel que bendice a Abraham y que va a maldecir a todo aquel que maldiga a Abraham. El día de hoy hay una gran controversia entre muchos cristianos, porque muchos dicen, ¿por qué algunos cristianos oran por la paz de Israel y piensan que Israel ha sido traída a esta tierra donde viven en este momento por Dios? Y otros dicen, no, ese no es el Israel que Dios trajo. Otros dicen que sí es el Israel
No vamos a tener esa discusión en este momento. Si me lo preguntan a mí a nivel personal, yo pienso que este sí es el Israel que Dios ha traído, porque cuando Dios mueve a su pueblo es obvio, ¿no? Tienen ya 80 años radicados allí y Dios dijo que los van a siempre tratar de ofuscar y a tener guerra con ellos, y eso está ocurriendo en este momento. Lo que sí nos damos cuenta es que en el capítulo 15 de Génesis Dios le va a dar fronteras a Israel, y esas fronteras no se han cumplido todavía. Esas fronteras van desde el río Éufrates hasta el río Nilo. Y entonces ahí tenemos la tierra del Jordán, tenemos a Irak, tenemos Arabia Saudita. Todas estas tierras le pertenecen a Israel según el tratado que Dios hizo con Abraham. Pero ellos no están ocupando esas tierras todavía. No se sorprendan de que ustedes estén aquí cuando las ocupen y vean, dice, uy, mira cómo se extendió. Es posible. O tampoco se extrañen de que ustedes ya fueron raptados y que se extiendan después. Claro, si ya se raptaron, ustedes no van a tener que preocuparse de nada. Bueno, con eso continuamos. Dice aquí en el verso 4, dice, y entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora, que es la tierra, por supuesto, que hoy en día llamamos Judá, porque va a ser en realidad la extensión más grande para esa época, pero lo que queda ahorita es una porción de lo que había antes, porque ellos comparten esa tierra con lo que llaman el West Bank en inglés, y lo que algunas personas dicen que son los palestinos que ocupan esas áreas. Pero ya estamos hablando ahí de geopolítica y no vamos a entrar en ese detalle. Lo que sí les puedo decir es que si ustedes se leen ese capítulo, o los capítulos del libro de Génesis, estos detalles no nos los da el libro de Génesis, que él tuvo que agarrar, llegar a Harán y detenerse, esperar hasta la muerte de su padre y luego partir. Por eso es tan importante que seamos capaces de leer toda la Biblia en contexto, porque muchas veces no entendemos exactamente lo que está pasando en algún capítulo o alguna sección del Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento nos lo ilumina y nos da entendimiento. Y viceversa, usted puede estar leyéndose algo en el Nuevo Testamento y usted se rasca la cabeza y dice, pero es que no entiendo de qué está hablando. Bueno, la referencia la va a conseguir en el Antiguo Testamento. Por eso yo le digo, estaba hablando con un joven estos días, le decía, la palabra de Dios, que nosotros que conocemos, hablamos de la Biblia, es una sola palabra, desde el Génesis al Apocalipsis. Ciertamente decimos que está dividido en dos tratados, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y que son 66 libros. Ciertamente hablamos de esa manera, pero cuando se trata de la palabra de Dios es una sola palabra. Va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por eso es tan importante que cuando lleguemos a una conclusión de algún verso, seamos capaces de reconocer que esa conclusión a la que hemos llegado no es real, si de alguna u otra manera contradice algún pasaje de otro libro dentro de la Biblia. A veces escucho personas que llegan a conclusiones en un pasaje, pero está contradiciendo pasajes anteriores. Y entonces obviamente la conclusión no puede ser correcta, porque es una sola palabra. La palabra de Dios nos dice eso, y que nos fue dada a nosotros por inspiración divina, para corregir, para enseñar, para edificar, para que todo hombre y toda mujer cristiano esté capacitado para hacer la obra que Dios le manda hacer. Ustedes pueden buscarse esos versos en el 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Pero continuamos aquí, el verso 5 dice, no le dio herencia alguno en ella, ni siquiera donde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Mira qué hermoso. Salud para aquel que estornudó. Abraham le está diciendo, Dios le está diciendo a Abraham, yo te voy a dar esta tierra. Toda esta tierra es tuya. De hecho, en ese momento Abraham le dice, porque se acaba de separar de su sobrino Lot. Lot ve hacia la tierra de Sodoma, una tierra muy bonita, bien regada, buena para la agricultura y para la cría de ganados. Y en esa época habían crecido tanto los dos campamentos, el campamento de Abraham y el campamento de Lot, que viene Abraham y le dice a su sobrino, sobrino Lot, te quiero muchísimo, pero no podemos estar juntos, somos demasiados, mucho ganado de ambas familias, hazme un favor. Escoge a dónde te quieres ir. Si tú te vas al oriente, yo me voy al occidente. Si tú te vas al occidente, yo me voy al oriente. Pero de alguna manera nos tenemos que separar. Y la palabra de Dios dice que Lot ve hacia Sodoma y ve una tierra muy buena para poder tener su ganadito allí. Y él dice, bueno, yo me voy para allá. Que nos damos cuenta del corazón del hombre. Porque si él hubiese sido un hombre más humilde, le hubiese dicho, tío, yo no puedo escoger.
tú eres el hombre, o sea, en ese sentido los dos eran hombres mayores, por supuesto, pero tú eres el más importante de la familia, tú eres el líder, escoge tú, dime a dónde tú quieres que yo vaya, y yo con gusto me voy. Y yo creo que la historia de Lot hubiese sido diferente, pero él no escogió con guía celestial o guía divina, él se dejó llevar por lo que vio. Y eso pasa en nuestras vidas también, ¿cierto o falso? Usted ve algo que le gusta y usted me arranca en esa dirección, y después usted regresa a los años todo moleteado, golpeado y fracturado. Dicen, ¿pero qué pasó? No es que ese era el camino que Dios te había apuntado. Dice, no, ese me lo apunté yo solito. Y entonces, en este caso, también le pasó hacia Lot. Pero nada más le estoy enseñando para que se den cuenta en dónde estamos en el Antiguo Testamento, qué es lo que estaba pasando. Y Dios le está diciendo, ve hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y el oeste. Tú ves toda esa extensión de tierra. Abraham habrá dicho, sí, ¿cómo no la veo? Toda esa es tuya. Toda esa tierra es mía, sí. Y te la voy a entregar a ti y a tu descendencia. Pero quiero que sepas que tu descendencia no la vas a poder ocupar inmediatamente, porque ellos vivieron como nómadas. ¿Saben cómo son los nómadas, verdad? Ellos levantan su campamento y se van a donde ha llovido y hay buena tierra, no tanto para cultivar, sino para que coma su ganado, porque no son hombres de andar teniendo cultivos. El cultivo requiere tiempo, hay que arar la tierra, hay que ponerla a producir, y el nómada simplemente, ya se fue el agua de aquí, ¿y para dónde se fue? Se fue para allá, vámonos, y se van también con su ganadito. Estos eran nómadas en esa tierra. Verso 6 dice, Dios le dijo así, tu descendencia vivirá como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero sea cual sea la nación que los esclavizare, yo la castigaré. Y luego tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Qué hermoso es Dios y qué linda es su justicia. Dios, por supuesto que Él sabía de antemano que la descendencia de Abraham iba a tener que vivir todos estos años en el yugo de Egipto. Pero Dios no le dijo que iba a ser en Egipto. Yo creo que era más fácil vivir sin saber dónde iba a ser. Porque entonces de repente Jacob hubiese dicho, cuando hay que ir para Egipto, uy, ya va a comenzar este problema, mejor no vamos. Muchas veces Dios no quiere que sepamos todo lo que va a pasar. ¿Cuántos de ustedes a veces dicen, yo quisiera saber el futuro? Adelante, hermano, usted dice, yo quisiera saber el futuro. Mire, Dios es tan misericordioso con nosotros que no nos deja saber lo que va a pasar ni hoy, ni mañana, ni más adelante. Porque si usted hubiese sabido que el Bitcoin iba a pasar de 10 centavos a $40,000 o a $200,000, yo le aseguro que usted hubiese comprado 10 centavos y hubiese gastado unos $2,000, $3,000 o más. Vende su casa y le mete $250,000 ahí al Bitcoin. Y el día de hoy usted está más rico que el dueño de Google y el dueño de Facebook y el Trump. ¿Cierto o falso? Usted lo hubiese hecho porque yo también lo hubiese hecho. Pero ¿sabe usted que lo que uno piensa que es bendición a veces no lo es? ¿Usted cree que la persona que tiene mucho dinero es más feliz? No. Nosotros los pobres siempre decimos que no. El pobre siempre dice, el rico no es más feliz. No lo es. Uno no lo sabe por práctica, por supuesto, porque uno no tiene para demostrarlo. Pero si ustedes quieren saber la realidad al respecto, ustedes nada más tienen que leerse el libro de Eclesiastés. Es un libro muy hermoso y ustedes se van a dar cuenta. Y el hombre más rico del mundo, súper poderoso, con muchísimo conocimiento y sabiduría, un hombre llamado Salomón, escribe este libro diciendo que es insensato la vida, no tiene sentido la vida del hombre, porque es como agarrando el viento, vanidad de vanidades. El hombre que todo lo tuvo, hasta 1000 mujeres llegó a tener ese hombre. Pobrecito, qué sufrimiento tan grande. Y este hombre con todo eso dice, vanidad de vanidades. Dice, porque lo que le pasa al rico le pasa al pobre. Los dos no vamos a morir. Y quién sabe al final quién se va a quedar con este dinero que uno tiene y todas estas posesiones. Se va a quedar de repente un hijo que ni conocimiento tiene porque no luchó para tenerlo y lo va a despilfarrar todo. Y ese hombre casi que estaba profetizando porque exactamente le ocurrió al hijo de él. Así que se dan cuenta, el hombre más rico del mundo no era el más feliz. A veces es mejor simplemente ser pobre y bien agradecido con Dios. Usted es pobre, pero usted está agradecido con el Señor y dice, Señor, gracias por este pedacito de pan que me das hoy. Señor, gracias por este cafecito tan rico en el que puedo meter el pan. Gracias, Señor. Y si usted no tiene eso, dele gracias, Señor. Gracias que no tengo eso, pero está bien, tú me amas. Y tu amor es más que suficiente para mí, porque el día que parte de este cuerpo voy a estar contigo. Así es que tenemos que pensar, porque ahí es donde está la felicidad verdadera. No es en el tener, sino en el tener al Señor. Porque el tener cosas materiales, a este mundo vinimos desnudos y desnudos vamos. Aunque algunos le ponen un trajecito.
Pero no le ponen muchas veces el mejor traje, simplemente le ponen un trajecito ahí. Yo le aseguro que no lo entierran con los mejores anillos y las alhajas, no. A veces lo ponen que con un collarcito ahí chiquitito que tenía, no es que le encantaba este collar. Oye, pero el collar ese grandote de oro de 24 quilates que pesaba como 3 kilos, ¿dónde están? No, a él no le gustaba tanto ese. Ese se quedó en la casa. Aparte, no se lo va a llevar para ninguna parte, ¿verdad? Versículo 8 dice, y hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Este pacto que está hablando aquí con respecto a la circuncisión es el pacto que se encuentra, si no me equivoco, en el capítulo 15 del libro de Génesis. Porque el pacto que se ve en el capítulo 12 no habla de la circuncisión. ¿Ok? Es en el capítulo 15 donde se habla de la circuncisión, si no me equivoco. Estoy pensando 15 o 17, pero ustedes me pueden corregir cuando ustedes lleguen allí y lo busquen. Pero creo que es el pacto en el capítulo 15. Y dice de esta manera, entonces hizo con Abraham este pacto que tenía por señal la circuncisión. Y así cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacido. E Isaac a Jacob, queriendo decir también lo circuncidó. Y Jacob también circuncidó a los 12 patriarcas. Versículo 9. Por envidia, los patriarcas vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo libró de todas las desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, el rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces una hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, causando mucho sufrimiento, y nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacobo de que había comida en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. Lo detenemos hasta allí. Ellos habían venido rechazando a su hermano José por envidia. Le tenían envidia a José, y la envidia es algo muy difícil de combatir. En realidad lo es. De hecho, es muy difícil para nosotros, inclusive siendo cristianos, decir que sufrimos de envidia. Uno puede decir, ¿sabe qué? Yo sufro de celos, me pongo celoso. Yo sé que está mal, pero es que me pongo celoso. Yo sufro de disgusto, mire, que como un fosforito, yo me enciendo bien rápido. Me hacen una cosa y que después me pongo triste y no lo debí haber hecho, pero mire, pero que alguien le diga, no, es que yo soy bien envidioso. Si usted le va bien, yo me pongo bravo y quiero que me vaya mejor a mí. Pero la realidad es que sí sufrimos de eso. Y eso hay que confesárselo a Dios y pedirle perdón. Porque cuando uno sufre de envidia, uno le está diciendo a Dios, Padre Santo, tú no sabes lo que estás haciendo. ¿Por qué tú le das a Ángel todo eso y me das a mí tampoco? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué eres así? Y uno con eso está diciendo a Dios, tú no eres un buen administrador. No estamos aceptando la voluntad de Dios. Es muy malo en realidad. Yo creo que es un pecado terrible esto de la envidia. Y te hace mucho daño y te destroza la vida el ser envidioso. Porque nunca vas a poder tener lo que quieres, porque en realidad al final no es tener lo de los demás, sino es parte de tu naturaleza la envidia. Tienes que rechazarla, tienes que presentársela al Señor en oración y decir, Señor, quítame esto es terrible. ¿Ok? Pero los hermanos de José así eran envidiosos, le tenían grave disgusto. Entonces ellos lo venden como esclavo, pasa por las manos de Potifara por algo de tiempo, últimamente termina en prisión y termina llegando al palacio de Faraón, y Faraón, por supuesto, lo va a tener a él ahora como aquella persona a cargo de Egipto. Cuando los hermanos van, no lo reconocen. Lo habían rechazado cuando lo conocieron, y ahora que van y está él en poder, no lo reconocen. Pero regresan una segunda vez porque la comidita que se llevaron el primer viaje se les acabó. Entonces ahora están obligados a regresar. Dice, versículo 13, dice, en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y el faraón supo el origen de José. Después de esto, José mandó a llamar a su padre Jacobo y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacobo a Egipto, y allí murieron él y nuestros antepasados. Sus restos fueron llevados a Siquem y puestos en el sepulcro que a bien pareció Abraham había comprado a los hijos de Hamor en Siquem. Esto es bien interesante porque siempre pensamos de que cuando Josué parte, él parte por supuesto con Moisés y los hijos de Israel, pasan por el desierto 40 años y luego entran a la tierra prometida. Josué carga consigo los huesos de José, porque José le había dicho a sus descendientes, por favor, a sus hermanos, por favor, cuando yo me muera, porque Dios los va a sacar de aquí, llévense mis huesos y pónganme ahí en la tumba donde la tierra que mi papá había comprado.
Y entonces se lo van a llevar para allá. Pero aquí nos dice que también los hermanos fueron enterrados en Siquem. Eso es un detalle que no se consigue en Génesis. Y yo, créame, yo no le había prestado atención a esto antes. Yo me he leído esto muchas veces, pero justamente hoy leía y decía, caramba, yo no me había prestado atención a ese detalle. También los hermanos fueron llevados luego, con el tiempo, luego de su muerte, también fueron llevados a Siquem. Detallito que no había visto yo. Pero la Biblia no lo dice. No, en el libro de Éxodo no lo dice. Tampoco lo dice en el libro de Génesis. Génesis es cuando ellos habían muerto, ¿verdad? Pero en el libro de Éxodo, cuando ya habían muerto y había pasado el tiempo, tampoco nos lo dice. Nos lo dice aquí. Una vez más, el Nuevo Testamento nos da luz y nos enseña cosas que pasaban en el Antiguo Testamento donde no tenemos suficientes detalles. ¿No les parece a ustedes hermoso eso? Que cuando usted lee, consigue detalles de las historias pasadas. A mí me encanta cuando consigo algo nuevo. Versículo 17. Dice, y yo digo nuevo, y esto fue escrito hace 2000 años atrás, pero nuevo para mí. Versículo 17 dice, cuando ya se acercaba el tiempo de que se cumpliera la promesa de Dios, que Dios le había hecho a Abraham, el pueblo creía y se multiplicaba en Egipto. Por aquel entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José. Este rey usó de artimañas con nuestro pueblo y oprimió a nuestros antepasados, obligándolos a dejar abandonados a sus hijos recién nacidos para que se murieran. Bueno, algunos hablan de que hay varias posibilidades de quién es este rey. En particular no dicen el nombre, pero dicen hubo una dinastía que en una oportunidad aproximadamente en los años 1600 y 1500, por allí, antes de Jesucristo, ellos habían venido y lograron dominar la parte norte de África, o sea, lo que es Egipto, y teniendo dominación sobre ellos, ocupan el cargo del faraón, ocupan el trono de faraón, rey. Pero ellos no conocen la historia de Egipto. Creo que se llaman los Kirsos o algo por el estilo. Kirsos creo que son, pero no me acuerdo bien. Y entonces ellos no saben la historia de José y por ende no tienen ningún tipo de respeto hacia el pueblo de Israel. Otros dicen en realidad que no es así, porque una vez que estos llegaron y conquistaron con el tiempo, los sacaron los egipcios y regresan ellos otra vez a tomar el trono y potestad de su pueblo. Pero este nuevo faraón no es que no sabe quién fue José, sino que poco le importa. Y así también son las cosas a veces, ¿verdad? No es que yo no sepa quién es usted, pero a mí poco me interesa quién es usted. Y si usted le rindieron respeto hace años atrás, eso fue años atrás. Hoy en día no me interesa. Entonces pueden ser las dos actitudes, con toda franqueza creo que los historiadores no saben, y yo mucho menos, porque yo en realidad solamente lo leo y me doy cuenta que este faraón simplemente no tuvo respeto hacia el pueblo de Israel y tenía deseo de que no siguieran creciendo porque tenían miedo de ellos. Si estos crecen mucho y se rebelan en contra de nosotros, ahí vamos a poder otra vez perder el reino. Entonces dense cuenta que lo terrible que es el miedo. ¿Sabía usted que muchos cristianos viven con miedo también? Es cierto, la gente me dice a mí, pero es que es natural. Es cierto, pero no somos llamados a ser naturales. Natural es el hombre no nacido de nuevo. Nosotros somos llamados a ser sobrenaturales o supernaturales. Y tenemos que entender que el miedo no es para nosotros, no lo es. Porque tenemos un Dios todopoderoso que nos ama y dice, yo estoy por ti, yo estoy contigo, no te voy a desamparar jamás. Y no solamente eso, sino que las cosas que se pongan difíciles, yo que todo obre para bien para todo aquel que me ama y es llamado de acuerdo a mi propósito. Y Dios nos está tratando de decir, no tengas miedo ni del hoy, ni del mañana, ni del futuro, no lo temas. Si vas a temerle algo, témeme a mí. Que con eso queriendo decir, o sea, ámame. Ríndeme pleitesía, del resto no te preocupes, todo va a estar bien. Y en serio, ¿sabes que a la final del día todo va a estar bien? Aunque nos duela y aunque suframos, a la final del día todo va a estar bien. Porque tenemos un buen Dios que se encarga absolutamente de todas las cosas. Verso 20 dice de esta manera, en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre, casa de su padre, y al quedar abandonado, la hija de Faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. El nombre Moisés le es dado precisamente por la hija del Faraón, porque el nombre significa rescatado de entre las aguas. La mamá de Moisés, teniendo miedo de que se fuera a morir el niño, porque querían que los mataran, tenían que matarlo por ley, lo guardó, lo crió por 3 meses, pero dándose cuenta que ya no podía más, lo va a colocar en esa canastica de juncos y lo manda ahí por el río, pero
Dese cuenta, ella habrá pensado, aquí ya se murió el muchacho, ya aquí se acabó, y habrá estado llorando y sufriendo por su pequeño niño. Pero ella no sabía que el plan de Dios es que ese niño no va a morir. Ese niño va a crecer y se va a convertir básicamente en otro más de los hijos del faraón y va a vivir como rey, va a comer como rey, va a tener conocimiento. Entonces, ¿de qué le sirvió tanto a la mamá de él sufrir y preocuparse? Pero es parte de la naturaleza. Entonces, tampoco vamos a criticar a aquel que sufre. No podemos hacer eso. Pero sí tenemos que nosotros recordar cuando suframos, Señor, perdóname porque tengo temor. Y créanme que yo les digo esto a ustedes, yo también sufro de lo mismo. No quiero que piensen, caramba, este hombre no se asusta de nada. No. Yo soy igual que usted. Soy exactamente igual que usted. El único problema conmigo es que conozco más que usted a veces de la Biblia, entonces tengo que decir, ay, Señor. Ahí dice la palabra de Dios que hay más juicio para aquel que conoce más. Mientras usted más sepa, de usted más se requiere. ¿Entienden? Entonces, por eso yo le digo estas cosas. Pero yo no soy diferente. Y yo como dicen mis hermanos, cuando me achicopalo, yo le doy gracias a Dios que tengo a mi esposa que me dice, hey, tranquilo, aquí no hay de qué preocuparse. Y de repente yo volteo y veo a mi señora así como un poquito también medio asustada. No se me preocupe, señora, que todo va a estar bien. Y hasta el día de hoy, Dios se ha mostrado siempre fiel. Todo ha estado bien. Gloria a Dios. Amén. Amén. Versículo 23 dice, cuando se cumplió los 40 años, Moisés tuvo el deseo de llegarse a sus hermanos israelitas. Al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, acudió en su defensa y lo vengó matando al egipcio. Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a librarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. Yo me detengo allí, yo me puse a buscar porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, donde esto ocurre, nos damos cuenta que Moisés, antes de matar al egipcio, mira para un lado, mira para el otro, y como dice la canción de Pedro Navaja, no ve a nadie. Al ver que no hay testigos, mata al egipcio. Y yo busqué, cuando una persona primero verifica que no hay testigos, antes de matar a alguien, se considera eso asesinato, y decía asesinato intencional. Y creo que es con premura, si es que no me equivoco, yo creo que esa es la palabra. Premeditado. Premeditado. Caramba, asesino, y asesino con premeditación y alevosía. Y ventaja. ¿Verdad? Hay que seguirle tirando palabras ahí para que sea un título bien grandote. A ver, ¿cierto o falso? Tremendo criminal que es el Moisés cuando hizo esto. Uno dice, ay, Moisés, qué hombre, qué joyita era. Pero lo hizo porque tenía un celo hacia su pueblo. Él quería que no pasara esto por los judíos, pero estaba mal encaminado, no podía. Y entonces, aunque yo siento que Dios lo ha llamado para liberar al pueblo de Israel, no lo ha llamado para liberar al pueblo de Israel por fuerza física, que es lo que él todavía tenía. Él tenía todo, porque él, si ustedes se leen el libro de los anales de la historia de Israel, del escritor Josefo, ustedes se van a dar cuenta que él tiene una sección donde habla de Moisés. Y él habla de Moisés como un guerrero, pero un guerrero muy inteligente, con muchísima estrategia, que tenía casi que facultades para llegar al trono. Pero cuando usted se da cuenta de la historia, usted tiene que darse cuenta de que aunque Dios sí lo ha llamado, no lo ha llamado para que actúe de esa manera. Y el hombre tiene que pasar por una etapa, y la mujer también, por cierto, tiene que pasar por una etapa donde Dios te va quebrantando y va formando el carácter del siervo que Él quiere que tú seas antes de poder utilizarte de la manera correcta. Yo conozco personas que de repente dicen, es que Dios me llamó a ser maestro bíblico. Pero está bien, qué bueno que tú reconozcas que tienes un llamado. ¿Cuántas veces te has leído la Biblia completa? Bueno, todavía ni siquiera la primera vez. Pero usted dígame, alguien me dijo así, no me la leo toda la primera vez, pero usted dígame un pasaje y yo se lo explico. Y yo le digo, no, gracias. ¿Pero por qué no? Y yo le digo, porque yo prefiero que te la hayas leído por lo menos 2 veces completa antes de que me trates de explicar nada. Porque para que tú me expliques algo y que me lo hayas explicado mal, me confunda, mejor no. Y no es que me vaya a confundir con toda franqueza. Pero usted tiene que darse cuenta que aunque el joven sienta el llamado, tiene que tener también la preparación. Moisés pudo haber sentido el llamado, le faltaba la preparación. Y esa preparación no se dio 40 años viviendo con Faraón. Esa preparación se dio 40 años sirviendo, siendo siervo de Yetro, siendo un simple cuidador de ovejas.
viviendo en el campo, la vida más sencilla, y ahí fue donde Dios durante esos 40... Claro, también tuvo que haber utilizado la preparación que tuvo antes, porque Dios no desperdicia nada. Dios toma todo lo que usted ha vivido, todas sus experiencias y su educación, y lo pone todo junto, comienza, forma el carácter de Cristo, y luego allí te pone, ahí estás. Ahora sí me puede servir. Y entonces, por cuestión de tiempo, hemos llegado a la mitad de la historia. Mire, llegamos al verso 27. Lo voy a llevar al verso 29 para decir que llegamos a la mitad. ¿Les parece bien? El verso, a partir del verso 26. Al día siguiente Moisés, sorprendió a dos israelitas que estaban peleando. Trató de reconciliarlos diciéndole: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué quieren hacerse daño? Pero el que estaba maltratado o maltratando al otro empujó a Moisés y le dijo: ¿y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste ayer al egipcio? Uy, como dicen, ya se salió el gato de la caja. Ya todos sabían lo que había pasado. Al oír esto, Moisés huyó a Midian y allí vivió como extranjero y tuvo 2 hijos. Bueno, con esto hemos llegado a la mitad del capítulo 7. Créanme, mi intención era leer todo el capítulo. Y lo hubiésemos leído si fuera clase de 1 hora. Pero no lo es. Para aquellas personas que ven por la internet, yo sé que después de media hora ya están así como que, ojalá que se acabe la clase rápido, que tengo que hacer otras cosas. Bueno, Dios me los bendiga. Espero que la palabra haya sido de bien para usted y le hace el resto de la historia. Y si Dios lo permite, la semana que viene, ¿verdad? Sí. ¿Tenemos clase la semana que viene? No, la siguiente. La semana siguiente, no la que viene, sino la siguiente arriba. A ver, usted levantó la mano, diga. Alguien me ha preguntado la semana pasada en Facebook cuál versión está leyendo. Estamos leyendo la versión, la versión internacional. Nueva versión internacional. Si alguien me dice, pero la versión Reina Valera es mejor, sí, pero lo voy a decir con toda franqueza, es mejor en algunos aspectos, pero con respecto a la lectura, a mí a veces se me hace difícil leer español, que es un poquito antiguo. Si yo trastabilleo con este español, imagínense con el otro, estaríamos en el verso 2. Así que les pido disculpas, no es culpa de la versión, es culpa del maestro. Pero yo estaba leyendo, antes de comenzar el estudio, me leí todo este capítulo en la versión Reina Valera, porque la tengo y me agrada. De hecho, me he estado leyendo, en este trayecto del año, me he estado leyendo la versión Reina Valera del año 1600, creo que es 606, si no me equivoco. Y ese español sí está bien antiguo. El mediodía no significa mitad del día, sino significa sur. Ah, caramba, así es. Y entre eso otras palabras, pero es muy interesante, así que lo estoy disfrutando también. Bueno, mis queridos amigos, Dios me los bendiga, se les quiere mucho a ustedes también. Vamos a orar y pedirle a Dios que todo aquello que hayamos recibido por medio del Espíritu permanezca en nosotros. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es bella y maravillosa y te pedimos en el nombre de Jesucristo que esa palabra tan hermosa que tú has compartido con nosotros el día de hoy consiga cabida en nuestros corazones, transformándonos en la imagen de nuestro amado Señor Jesús y ayudándonos, Señor, día con día a ser siervos que tú puedas utilizar para tu obra. Como dice la palabra, Señor, el campo es fértil, pero son pocos los trabajadores. Te pido, Señor, que envíes más siervos a hacer el trabajo que a ti te agrada. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios me los bendiga y hasta el próximo estudio, sea la semana que viene o la siguiente.